a su clase virtual de aritmética. La aritmética. Su importancia radica en que la aritmética es la base de todas las matemáticas. Todos los cálculos que realizamos tienen como eje principal a la aritmética. En estas clases veremos desde lo más básico hasta lo más complejo. Ahora sí, listo, empezamos con nuestra sesión de clase. Y no te olvides suscribirte a mi canal. Chicos, muy buenas, con ustedes el profesor Manuel. El día de hoy haremos la clase de fracciones. Fracciones 1, ¿de acuerdo? El tema de fracciones es un tema amplio, así que lo vamos a hacer en distintas sesiones, ¿estamos de acuerdo? Esta es la primera sesión con respecto a fracciones. Fracciones pertenece al área de aritmética, ¿sí? Entonces, por favor, sin más preámbulo, continuamos con esta explicación. Primero, empezaremos con ¿qué es una fracción? En realidad una fracción es una relación de dos números, recuerdo, una relación que nosotros hemos entendido que siempre la fracción es una división. Pero esto que está acá pertenece en realidad a un conjunto de números. Conocemos los conjuntos de números como los números naturales, los números enteros, y esto pertenece a los números racionales. Nosotros debemos entender que toda fracción siempre va a estar compuesta por dos términos. El primero que está acá en la parte superior y el término que está inferior. Pero cada uno de esos términos tiene un nombre. El nombre que le vamos a colocar a cada uno es de esta manera. El término que está al término superior se le conoce como el término, o conocido como numerador. Este será numerador. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que el término inferior que está por acá, eso se le conoce como el denominador. Es un término muy importante saber este número, ese término que diga. Denominador, ¿por qué? Porque me va a denominar cómo es la fracción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este va a tener el nombre de denominador. Muy bien. Es importante saber esos nombres porque el denominador es la parte que me va a denominar en cuántas secciones voy a dividir a este gráfico, ¿no? Vamos a explicar acá gráficamente. Como todos sabemos, la fracción desde que hemos tenido uso de razón nos han explicado de esta manera. Primero, esto me indica la cantidad de partes que yo voy a dividir. Lo voy a dividir en 8 partes. Mientras que la parte que está en la parte superior como el numerador se le conoce que es la parte que yo voy a tomar de esta división. Yo voy a tomar 3 partecitas de esto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me representa una fracción hablando gráficamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como te dije, la notación va a quedar representado con un numerador como la variable n. Y la variable t va a quedar denominado como el denominador. Entonces, la fracción va a quedar de esta notación, n sobre d, donde toda fracción siempre debe pertenecer a los números racionales. Nunca te olvides, pertenece a los números racionales. Pero voy a decir una característica con respecto al numerador y al denominador. ¿Cuál debe ser su característica de cada uno? Primero, el numerador, ¿de acuerdo? Debe pertenecer a los números enteros. ¿Qué significa? Que toda parte superior, todo este número que está acá arriba, siempre debe pertenecer a los números enteros. Así como aparece por acá. ¿Y qué pasa con el denominador? Mira, el denominador también, de la misma forma. El denominador también debe pertenecer a los números enteros. ¿Estamos de acuerdo? También debe pertenecer a los números enteros. Pero hay algo más aparte del denominador. Seguro más adelante en álgebra le van a explicar. Toda fracción, para que esté definida, este denominador que está acá, siempre tiene que ser diferente de 0, porque el 0 hace que esta fracción se vuelva una fracción o un número indeterminado. Entonces, cuando pasa eso, no podemos dar fe de que esto sea una fracción. Entonces, todo denominador siempre tiene que ser un número entero, excepto vas a quitar a este número. No puede ser todo número menos el 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Que el 0 nunca lo voy a encontrar acá abajo. Si está acá abajo, esta fracción no está definida. O sea, no es fracción en primer lugar. ¿De acuerdo? Para que sea fracción puede ser cualquier número entero excepto el 0. Ejemplos. El numerador puede ser cualquier entero. Puede ser el 7. ¿Sí? Puede ser el 2. 7 medios, correcto. Denominador entero. ¿Estamos de acuerdo? Eso es uno. Pero entero también significa que puede ser, mira, menos 3 cuartos. ¿Sí o no? Pero también puede ser tal vez, no sé, 3 menos 7. ¿De acuerdo? O también puede ser así, menos 4 tercios. Que también es otro tipo de fracción, solamente que son fracciones negativas. Entonces no piense que solamente las fracciones van a ser positivas, también las fracciones pueden ser negativas. Entonces, según a todo esto, es fácil darme cuenta de reconocer las fracciones, ¿verdad? Pero las fracciones
hay distintos tipos de fracciones. Ahora, estas fracciones las vamos a tener que clasificar. Empezamos la clasificación a través del denominador. Como te dije, el denominador es algo que me ayuda bastante para determinar a una fracción. O sea, en este caso, me denomina qué tipo de fracción es. Primer caso, tenemos en caso de clasificación, vamos a clasificar a fracciones propias y fracciones impropias. Como dice por acá, la fracción propia va a ser una fracción natural, una fracción que la has conocido como siempre. Ejemplos. Tengo esta fracción que es un ejemplo, 3/4. 4 significa que voy a dividir mi sección en 4 partes. La he dividido por acá y voy a pintar ¿cuántas? 3, ¿verdad? 1, 2 y 3 la pinto. Entonces, esta es una fracción natural que siempre hemos conocido, es una fracción normal, por no decirlo. Pero ¿qué pasa con la fracción impropia? La fracción impropia es una fracción como si es una fracción forzada, una fracción que en realidad no era fracción. En realidad es una fracción que no es fracción, por eso le dicen una fracción impropia. Que sí lo utilizamos para cálculos, para poder resolver operaciones, pero más bien no es una fracción netamente diciendo, no es como algo que está marginada, ¿me entiendes? Por eso le dicen la fracción impropia. ¿Por qué? Porque no es propiamente de las fracciones. Ejemplo, si tenemos 5/4, mira, este 4 que está acá me indica en cuántas partes yo voy a seccionar a esta figura. ¿En cuántas partes la voy a seccionar? En 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. ¿En cuántas tengo que pintar? 5. Esto que está acá, ¿se podrá realizar? ¿Se podrá realizar esto? No, no se puede realizar esto. ¿Por qué? Yo no puedo pintar 5 si es que no hay ni siquiera 5, ¿me entiendes? Esta sí se puede realizar, mientras que esta no, porque esta es una fracción natural. Entonces, yo me doy cuenta que cómo son las propias, ¿verdad? Cuando yo lo puedo graficar. Pero hablando a través de sus términos, ¿cómo te das cuenta rápidamente esto? Mira, dime, este denominador con respecto a este numerador, ¿cómo es? Es mayor, ¿verdad? Porque siempre la parte que tú vas a dividir tiene que ser mayor a la parte que vas a pintar, o si no, no se va a poder realizar esto. Entonces, siempre yo debo decir que en este caso, el denominador debe ser mayor al numerador para que pueda realizar este gráfico. Entonces, pondré de esta manera, denominador tiene que ser mayor al numerador. ¿Estamos de acuerdo? Ese es en el caso que estoy hablando de una fracción impropia. Pero si estoy hablando de una fracción impropia, este denominador que está acá, te das cuenta que es menor que el numerador, entonces siempre va a ser imposible graficar, porque no voy a poder pintar más partes de las que, por acá, de las que no tengo, ¿verdad? Porque acuérdate, siempre el numerador representa una parte, ¿no? Que yo voy a pintar, mientras que el denominador representa el total. Entonces yo no puedo decir que el total puede ser menor a las partes que voy a pintar. Entonces esto cuando ocurre significa que es una fracción impropia. ¿Y cómo puedo expresarla? Que el denominador en este caso va a ser menor que el numerador. Cuando pasa que este denominador es menor que este numerador, estamos hablando que es una fracción impropia. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Ahora vamos a clasificar, aparte de ser propio e impropio, vamos a clasificar aparte las fracciones homogéneas y heterogéneas. Como sabemos, estamos hablando del denominador. Si nosotros decimos que tienen igual denominador, mira, pasa esto. Todos tienen 4, 4, 4. ¿Qué significa eso? Entonces, que estas fracciones que están acá son homogéneas porque todos tienen el mismo denominador. Pero ¿qué pasa si ahora los denominadores son diferentes? Así los numeradores sean iguales, eso no influye en nada. Solamente fíjate en quién. Denominador diferente, denominador significa que estos son diferentes, ¿verdad? Si son diferentes estos denominadores, ¿qué me resulta? Que al final sean fracciones heterogéneas. Creo que eso es algo que ustedes ya han conocido, ¿no? Lo mencionaba acá porque es necesario saberlo, para algunos que tal vez que no conocen mucho, pero yo sé que la mayoría seguro ya sabe quiénes son homogéneas y quiénes son heterogéneas. Es un conocimiento básico que lo hemos visto seguro desde primaria. Por acá, vamos a hacer las operaciones que también seguro ya conocen ustedes, pero vamos a repasar un poco de eso. Primera operación, se tiene igual denominadores. Si tenemos igual denominadores, estamos hablando que son fracciones homogéneas, ¿verdad? Al tener igual denominador significa que estoy hablando de fracciones homogéneas. Entonces, la fracción homogénea me dice, tú vas a calcular de esta manera. Como tienes el denominador, en este caso 4 por acá, el mismo denominador va a tener tu respuesta. Y lo único que vas a hacer es operar tus numeradores. Si tengo 3 por acá, lo coloco 3. Y luego coloco por acá, tengo el número más, ¿sí? Más el otro número que sería 7. ¿Sí? Lo que vas a hacer es sumar. 3 más 7 me resulta 10. 10 cuartos. Ahora, lo próximo que tengo que hacer es... Más adelante voy a explicar en mi siguiente video con respecto a qué es una fracción reductible y irreductible. Pero te voy avisando que toda fracción siempre tiene que reducirse. Esta fracción que está acá se puede reducir, sí. ¿Por qué? Porque yo le puedo sacar mitad acá y mitad acá.
Si esta fracción me acepta eso, yo le saco. Para reducir, para que la fracción, la idea es que siempre tiene que ser la más pequeña posible. Y lo dejo de esta manera, porque si tú te das cuenta, quinta tiene quinta, pero este no tiene quinta. Él tiene mitad, pero él no tiene mitad. Cuando parece que estos dos números son primos entre sí, que después también vamos a ver ese término, seguro, cuando hablemos de divisores, esto que está acá ya no se puede reducir. Simplemente cuando tú te das cuenta que no se puede simplificar más, ahí termina esa fracción. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ahora tengo tres fracciones que también son homogéneas? Como todos comparten el mismo denominador, la respuesta también va a tener el mismo denominador. Operamos 7 menos 1 más 2, así sería 7 menos 1 y más 2. Hacemos los cálculos, 7 menos 1, 6, más 2, 8. La respuesta sería 8 tercios, muchachos, nada más 8 tercios, ¿sí? Súper sencillo y fácil, no hay ningún problema, creo que esto seguro ustedes ya lo han visto desde anterior, ¿no? Como ya les dije, ¿no? Desde primaria tal vez. Ahora, ¿qué pasa si tenemos denominadores diferentes? ¿Qué pasa si estamos hablando de fracciones heterogéneas, ¿no? Cuando hablamos que son diferentes denominador, hablamos en realidad de fracciones heterogéneas. Para eso vamos a utilizar en este primer caso, si tengo solamente dos fracciones, va a operar. Voy a utilizar el método que llamamos el método de la carita feliz. ¿Cómo se hace ese método? Así, mira, por acá y por acá. No sé si has notado, pero por acá aparece una carita, ¿no? Si tal vez no lo notas, no es tan observador, te lo voy a colocar así más bonito para que lo puedas visualizar. Ahí está la carita. ¿Sí? ¿Te das cuenta que es una carita? Ok, como le decía, una vez que utilizamos este método de la carita feliz, ¿sí? Este es conocido como el método de la carita feliz. Entonces, lo que vamos a hacer es este movimiento. 3 por 3 me resulta 9, ¿sí o no? Menos, coloco el mismo signo menos que está por acá. Multiplico 4 por 1 me resulta 4, ¿verdad? Ahora multiplico 4 por 3 me resulta 2. Resolvemos. 9 menos 4 me da 5. Y 12 viene por acá. Ahora, tienen que saber algo bien claro. Que esto que está acá ya no se puede simplificar, ¿no? Entonces queda de esa manera nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si es que se dan cuenta que este método es fácil, ¿verdad? Solamente aplicamos el método de la carita de 2 a 2 y resuelve. Pero ¿qué pasa si tenemos ahora tres fracciones que son heterogéneas? O tal vez más. Si tenemos más, el problema es que yo puedo operar de 2 en 2. ¿Qué me refiero? Carita feliz, carita feliz, carita feliz. Pero te das cuenta que voy a hacer ¿cuántos procedimientos? Como 4, ¿verdad? Pero para ahorrarme todo este procedimiento puedo utilizar este método que llamamos el mínimo común múltiplo. ¿El mínimo común múltiplo de quién? De los denominadores que tenemos 4, 2 y 5. Si tuviera alguna fracción más, la aumento el próximo denominador. Pero voy a hacer solo el ejemplo para 3 nada más. Si quiero hacerlo eso de una línea nada más, lo hacemos de esta manera. Mira, sacamos el mínimo común múltiplo de estos números, que lo he puesto por acá. Empezamos. Mínimo común múltiplo. 2 tiene mitad. Sería 2, sería 1, sería 5. Mínimo común múltiplo sería 1, 1 y 5. Le saco quinta, todo sería 1, 1, 1. La idea es que lo saques hasta lo mínimo posible, el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo múltiplo quedaría de esta manera. El mínimo común múltiplo sería igual a 2 por 2 y por 5. Y eso me da igual a ¿cuánto? A 20. ¿Estamos de acuerdo? Ese número 20 que está por acá, ¿sí? Este número 20 que está por acá es el mínimo común múltiplo que se ha obtenido a través de los denominadores, que al final a mi respuesta final tiene que ir acá. 20 es el mínimo común múltiplo que yo he sacado de estos tres denominadores. Ahora, ¿cómo hago para obtener los valores que están acá, los numeradores? Opero este mínimo común múltiplo que me salió 20, ¿sí? Lo voy a dividir con esta primera fracción. Yo quiero sacar el primer valor para este primer numerador. Te das cuenta que está multiplicado por 3 y divide entre 4. Entonces dividimos entre 4 y lo multiplico por 3. 20 entre 4 me da 5 y por 3 me da 15. Ese valor 15 que es obtenido por acá es el primer valor para tu denominador. Eso debe ser 15. ¿Estamos de acuerdo? Más, colocas más por acá. Luego tenemos por acá. Siguiente. Voy a obtener el siguiente valor, ¿de acuerdo? El siguiente valor será para mi siguiente fracción, que es 3 medios. Significa que está dividiendo 2 y está multiplicando. Divide 2 y multiplica 3. Divide 2 y multiplica el 3. Si divide entre 2, 20 entre 2 me resulta 10. Y por 3 me resulta 30, ¿verdad? 30 por acá. Ese 30 que está acá lo he obtenido y lo colocamos por acá. Muy bien. Luego sigue menos. Ahora voy a tener el último valor que me sale a través de un quinto, que sería 20
¿sí? Pasamos a dividir. ¿Cuánto tenemos que dividir entre 5? Multiplicarlo por 1. Dividimos entre 5 y lo multiplico por 1. ¿Cuánto me resulta este valor? 20 entre 5, 4, ¿verdad? Y lo multiplico por 1. Muy bien, sigue saliendo 4. Y esa respuesta que está acá lo coloco acá. Y ahora sí, operamos. 15 más 30 me da 45. Y menos 4 me resulta 41 sobre 20, muchachos. Así sería, sobre 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a calcular ahora otro tipo de fracción. Pero se dan cuenta que esto fue fácil, ¿verdad? No fue nada complicado, ¿sí? Así es cuando tengo 3 fracciones. Voy a hacer ahora cuando tengo un número entero y una fracción. ¿Qué pasa si tengo un número entero y una fracción? Como te das cuenta, de esta manera yo no lo puedo calcular. ¿Qué tengo que hacer? Voy a buscar que esto sea una fracción. Voy a forzar a formar una fracción. ¿Te acuerdas que te había hablado de fracciones impropias que están por acá? Son fracciones forzadas. Entonces, este número que está acá lo he forzado a hacer una fracción. ¿Para qué? Para que pueda calcular esto que está acá. ¿Y cómo lo calculo? A través de este metodito que ya lo hemos planteado por acá, que se llama el método de la carita. ¿Feliz sí o no? Mira, acá está la carita, lo formé la carita. ¿Qué significa? Multiplicar 5 por 4 que me resulta 20. Colocas más, porque debe ser más de acá. 1 por 3 me resulta 3, ¿verdad? Y con el mismo valor de 1 por 4, bueno, si tú operas sería 23 sobre. Muy bien, así sería la manera. He forzado este número a volverse fracción para poder hacer ese cálculo. Pero por ejemplo, de otra manera, sí, te he puesto ahí un método práctico. ¿Cuál sería el método práctico? Sin formar esa fracción que tú has forzado. Simplemente cuando tengas un número más una fracción vas a hacer esta operación. Vas a multiplicar este y vas a sumar con esto. Así nada más. ¿Sí? Sí, nada más. Y el mismo, y profe, y el denominador es el mismo. Este va a seguir siendo 4 y por acá, 5 por 4, 20 más 3, 23. Mira, ¿ves que sale lo mismo? De un solo paso. Muy bien, entonces esto va a ser mi método práctico. Lo voy a remarcar acá para que quede claro que ese método es un método práctico para poder resolver este tipo de fracciones. Gracias a esto podemos ver ahora lo que es fracciones mixtas. Fracciones mixtas no es nada más que un número entero más una fracción, o un número entero con una fracción. Número entero con una fracción, número entero con una fracción, número entero con una fracción. Pero esta fracción mixta tiene un equivalente, que es esto. Si yo tengo el número entero y 3 cuartos, es equivalente a decir tener 2 más 3 cuartos. Y si tengo un número más una fracción, no es un número más una fracción, no puedo realizar este método práctico. Correcto. Entonces, ¿cómo operaría 5 y fracción mixta? No 5 medios. Sería, esto multiplica por acá, 5 por 2, y por acá sumaría, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sería? 5 por 2, 10 más 1, 11. 11 por acá y se coloca en misma base, 11 medios. Lo mismo sería para este caso. 7 por 4 más 3, ¿verdad? 7 por 4 sería 28 más 3, 31. 31 sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de esa manera calculo lo que son las fracciones mixtas, ¿sí? Muy bien, muchachos, el día de hoy ha sido todo por hoy, la clase de fracciones 1. Espero que me acompañen para el próximo video que voy a hacer, que trata de fracciones 2, donde vamos a complementar un poquito más con respecto a esto, ¿sí? Muy bien, con ustedes se despide el profesor Leonel. Hasta luego. Gracias.